Qué bendición verles, hermanos, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este lugar de privilegio. Agradezco a Dios, hermanos, por las gestiones de gracias de esta mañana y doy gracias a Dios por su palabra y porque me permite continuar con esta segunda parte de esta enseñanza que iniciamos el domingo anterior acerca de la parábola del hijo pródigo. Y pues yo creo, hermanos, que todos los que somos papás nos hemos dado cuenta que es posible que tengamos un hijo pródigo en la familia o alguien en potencia a convertirse en uno de ellos. Y si yo les hiciera una pregunta, amados hermanos, porque esa es una realidad, de verdad, a veces no quisiéramos aceptarlo, pero hay dos hijos aquí en esta historia. Uno, el hijo que nadie quiere ser, ¿verdad? Si yo les dijera de estos dos hijos, ¿con cuál te identificas? Es por obvia razón que la mayoría vamos a contestar que no somos el hijo pródigo, ¿cierto? Vamos a contestar, si es que hay valentía, humildad en nuestro corazón, vamos a reconocer que no somos como el hijo pródigo. Y creemos, hermanos, a la luz de la historia de esta parábola, que en el caso de los dos hijos, el hijo pródigo es el peor de los dos hijos. Es el que hizo y deshizo a su antojo, como se acuerdan el domingo anterior, buscando una independencia mal entendida, pidió su herencia y se fue y se la gastó perdidamente. Y eso es una realidad que duele, que lacera nuestra vida como padres al ver que un hijo pues pide una cierta independencia, pero no está viviendo conforme a los principios morales y espirituales que se le enseñaron en casa. Es muy doloroso, es muy frustrante, decepcionante, mas sin embargo, hermanos, esta historia nos enseña lo que el padre hace cuando se tiene un hijo pródigo. Y es mucho lo que tenemos que aprender de este padre con un hijo que después de tiempo arrepentido regresa porque reconoce su error. Y esto, hermanos, es muy loable. Es muy loable porque todos somos ese hijo pródigo, ya en la aplicación personal con nuestro Padre Celestial. Todos, hermanos, en algún tiempo hemos sido el hijo pródigo, aunque no lo hayamos hecho de manera literal, pero tenemos ciertos rasgos, ciertas características. Hemos hecho ciertas acciones que nos asemejan al hijo pródigo. Si somos valientes y honestos y humildes, lo tenemos que reconocer en esta mañana. Amén. Mas, sin embargo, hermanos, creo yo que el cristiano de hoy no tiene mucho que ver con el hijo pródigo. Tiene más que ver con el hijo mayor. Y eso es algo que tenemos que aprender hoy porque la verdad, si nos ponemos a analizar concienzudamente a la luz de las Escrituras, ¿quién es el peor de los dos hijos? Vamos a encontrar en esta mañana y nos vamos a llevar una sorpresa que el hijo mayor es peor que el hijo pródigo. Y vamos a entenderlo, hermanos. Vamos a entrar en materia. Primeramente, un poquito de contexto. Siempre me gusta enseñarles con contexto para que entiendan el por qué el Señor Jesús utiliza en orden ciertas enseñanzas. ¿Qué fue lo que originó esta parábola? ¿Por qué la puso aquí? ¿Por qué entra en este espacio? Contexto. Siempre, hermanos, recuerden, es la regla más importante para poder entender las Escrituras. Un contexto adecuado. Amén. Muy bien. Jesús aquí utilizó la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida como una forma de introducción a la parábola del hijo pródigo. Así ya nos queda más claro el asunto. ¿Por qué entró hasta este momento? Y lo hizo para enfatizar su misericordia hacia las personas que regresan arrepentidas al camino del evangelio, recibiéndola con los brazos abiertos y no con un juicio como se supondría tendríamos que esperar. Amén. Cuando su hijo o su hija se sabe que se portó mal en la escuela, que le llegaron las quejas, que la mandaron llamar para una junta especial por causa de su hijo o de su hija, pues cuando la vemos venir, literalmente no corremos a ella, le colgamos el cuello y la besamos, ¿verdad? O lo besamos. Normalmente no hacemos eso, ¿o sí? Claro que no, hermano. No nos queramos poner espirituales a decir, no, yo sí lo hago, pastor, porque no es cierto, es mentira, no lo hacemos.
Primero lo que hacemos, pues es con esa mirada que caracteriza a la papá y principalmente a la mamá, ¿verdad? Que con la pura mirada dominan a los hijos y ya saben lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Ahí precisamente, hermanos, viene la segunda parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue, hermanos? El regaño, ¿verdad? Y después, la tunda o el castigo, lo que usted acostumbre a hacer como papá. Es su familia, usted tiene todo el derecho y Dios se lo da. Amén. Así que no se me pongan ahí con que, ay, no va a pasar. Los derechos dicen, no, hermanos, lea la Biblia. Dice que el lavar es para el hijo necio. Amén. Y es literal. Ahora, vamos a ver, hermanos, precisamente en esta historia, cómo es que nosotros debemos imitar al Padre en todos los aspectos y nunca imitar al hermano mayor. No importa, hermano, hermana, que usted se sienta más identificado con el hijo pródigo, porque el hijo pródigo tuvo un arrepentimiento. Amén. Lo vimos el domingo anterior. Regresó, aceptó e incluso él mismo se puso el límite o el castigo que él creía merecer. Eso habla muy bien del hijo menor. Pero el hijo mayor tuvo una actitud totalmente opuesta a lo que se supone tendría que haber tenido por ser el hijo mayor. Fíjense, hermanos, es algo muy gracioso para mí, se los comparto. Mi hija Paola le decía a Mateo, cuando nos enteramos de que estamos esperando el segundo nieto, le dice en un tono como de regaño, de reproche a su hermana, le dice, híjole, ¿cómo se te ocurrió tener un bebé tan pronto? Y se dirige a Mateo y le dice, Mateo, lo siento mucho, dice, pero ya tienes una responsabilidad. ¿Cuál? Eres el hermano mayor. Y es una realidad. El hermano mayor siempre, hermanos, tiene una responsabilidad por encima de todos los demás. Siempre. Pero aquí estamos viendo la historia, era el hermano mayor, pero no actuó como debería, sino que actuó como el hermano que no debemos ser. Y así se llama esta segunda parte, hermanos, de la historia del hijo pródigo. El hermano que no debemos ser. Amén. Así que si a usted le interesa y le está escribiendo, el título así se llama. El hermano que no debemos hacer. Muy bien, hermanos. Básicamente, el hermano del hijo pródigo, que es el hermano mayor, simboliza en la lectura, aquí literalmente, simboliza por boca del Señor Jesús y sus ejemplos a las sectas de escribas y fariseos cuyo duro corazón no podía concebir que los gentiles, es decir, los no judíos, también pudieran alcanzar la misericordia de Dios, ya que ellos se creían santos, perfectos, justos, por tanto, despreciaban a todos los demás. Así como sucede hoy en día. Sin embargo, hermanos, la parábola del hijo pródigo también tiene una aplicación espiritual para la iglesia, que es la que nosotros hoy vamos a entender y vamos a aplicar para nunca ser ese tipo de hermano. Hermanos, interesante. Hoy muchos cristianos se comportan más como el hermano del hijo pródigo que con el mismo hijo pródigo. Se sienten superiores y desprecian a los que se pierden, a los que vagan por el mundo sin Cristo, a los que han decidido apartarse del evangelio por alguna causa, por alguna circunstancia, ya no se congregan, los vieron por ahí caer en algún pecado, en alguna situación. Y, hermanos, es interesante ver que el Padre representa a Dios y que como Padre tiene misericordia para los dos. Y Él está esperando que el hijo mayor se comporte como lo que se supone que es el hijo mayor. ¿Cuántos aquí, de los que hay aquí, son el hermano mayor? Levante su mano. ¿Qué es el hermano mayor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo siento mucho. Pues sí, era también para mí. 8 hermanos, 8 hermanos mayores aquí con su servidor.
somos 9. Así que es un peso, es una responsabilidad que los hermanos menores no logran entender o no logran ni siquiera visualizar el peso que hay sobre el hermano mayor. Esperan tanto de él que a la primera que falla es el peor hermano que han tenido, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Ven de 100 cosas, 99 hacen bien, pero con una que hagan mal, derriba las 99. ¿No es así? Es lo mismo que pasa siempre con el pastor también, por ejemplo. El pastor puede hacer 99 cosas bien, pero con una que se equivoque, es el peor pastor que han tenido. Así que hay muchas aplicaciones, hermanos. Hay muchas situaciones que podemos aprender aquí. Pero vamos a entender un poquito la historia en cuanto a la actitud que tuvo este hermano con su hermano menor. Y vamos a ponernos en el lugar tanto del hermano menor como del hermano mayor. ¿En qué área, pastor? Muy bien. Si usted aquí, que levantó su mano siendo el hermano mayor, usted puede entender que le corresponde esa parte. Si usted es el hermano menor, no importa si es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que sea, si es que son judíos, ¿verdad? Pero usted puede tomar el otro lugar y va a poder comparar qué es lo que le gustaría escuchar de su hermano mayor. Y usted, ¿cómo lo recibiría siendo el hermano menor? Ahora se va a poner en los pies del hermano mayor a ver si usted va a responder de la misma manera si usted fuera el hermano mayor. Y aquí nadie va a quedar fuera, porque van a decir, bueno, yo soy el menor, yo soy el segundo, tercero, cuarto, lo que sea, usted de su familia, a mí no me toca nada. Muy bien. Si usted aquí, hermano, hermana, tiene más años que todos los demás en la iglesia, es el hermano mayor aquí. Es el hermano mayor espiritual en la iglesia. Así que quítenle las plumas ahí, ya no se las den, y vamos a ver precisamente lo que nos corresponde como hermanos mayores en la fe. Amén. Y aquí es lo interesante. Vamos a ver las actitudes, porque este hermano tuvo respuestas que no se espera de alguien maduro, de alguien mayor en la fe, de alguien que se cree superior, de alguien que se cree que sabe más que los demás y que incluso hasta ha mostrado cierto desprecio por los que apenas van llegando, por los que van iniciando, por los que son recién nacidos. Esto lamentablemente pasa muy seguido en la congregación. Vamos a ver, hermanos, la primera actitud. El hermano mayor no tenía amor. Tremendo, hermanos. Dice el versículo 28. Vamos a ir siguiendo en secuencia, hermanos. Entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y fíjense, hermanos, y le rogaba que entrase. El hermano del hijo pródigo era alguien insensible. Esa es una característica de alguien que es como el hermano mayor del hijo pródigo. Alguien de corazón duro. Al darse cuenta que su hermano había regresado, fíjense nada más, en vez de alegrarse, ¿qué dice la Biblia que dijo? ¿Qué hizo? Se enojó y ya no quería entrar. Lamentablemente, hermanos, en las iglesias, cuando un hermano, como les platiqué, por alguna circunstancia, causa, cae en pecado, se aleja de la iglesia, se aleja del camino de Dios, se va y después regresa cuando se da cuenta que cometió el peor error de su vida, alejarse de su Padre de los cielos. Amén. ¿Qué hace el hermano insensible? ¿Y este qué hace aquí? A mí me dijeron, pastor, que hizo esto, que andaba así, que andaba así, que hizo aquello. Y ahora está aquí. ¿Quién le cree? Es una actitud de una persona que tiene años en la iglesia, que se siente maduro, que sabe más y que se puso, normalmente, hermanos, a este grupo se le llama el cuadro o la élite de los bien portados. Creen, hermanos, que están en una postura donde pueden calificar
a todos los demás que se portan mal porque se sienten superiores, se sienten mejores. Y eso, hermanos, no tiene nada que ver con la misericordia de Dios. Me acordé de un hermano mayor llamado Caín. ¿Ya les vino la historia a la mente? Nunca se comportó a la altura del hermano menor. Mas, sin embargo, hermanos, vemos en la historia que Dios se agradó más de la ofrenda del hijo menor. Amén. ¿Qué le agrada más a Dios? El arrepentimiento de una persona lo toma como la mejor ofrenda que le puedan llevar. Así que es una característica. ¿Cómo no ser como el hermano mayor? Insensible, con un corazón duro. Y entender, guardemos silencio atrás, vamos a entender que una persona que no tiene sensibilidad, que no tiene amor, no tiene misericordia. Y hay que tener cuidado porque la Biblia dice, con la vara que mides, es con la misma que vas a ser medido. Así que hay que pensar muy bien eso, hermano. Segunda actitud, versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, fíjense nada más. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuál es la segunda característica? Era un legalista religioso. El segundo característica de un hermano del que no debemos tomar ningún ejemplo es ser legalista religioso. El hermano del hijo pródigo se creía perfecto. Y hay muchos cristianos hoy en día que se creen perfectos, que se creen que lo saben todo. He aquí, tantos años te sirvo sin haberte desobedecido, dice. También me recordó a otro joven, por cierto, al joven rico. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Puso su mirada y le dijo al Señor Jesús, todo esto yo lo he guardado, todo yo lo he obedecido. Y cuando el Señor lo puso a prueba y le dijo, muy bien, qué bueno que has obedecido los mandamientos. Ok, ahora tienes mucho dinero, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo? Se fue muy triste, porque era muy rico, dice ahí la historia. O sea, hermanos, estamos viendo, se creen perfectos porque siempre han obedecido. Y hoy en día, hermanos, también me acuerdo también de otro fariseo en Lucas 18, versículo 11. Acompáñenme ahí, de la vuelta, por favor, a su Biblia. Va a llegar al capítulo 18, Lucas 18, y busca el versículo 11 y vea lo que dice ahí. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué no se ora con Dios? Dios, te doy gracias porque yo no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una pena, hermanos, que hoy en día exista tanto legalismo religioso en la iglesia de hoy, de estos tiempos. Muchas veces tenemos que tener la madurez para saber separar lo que es la libertad en Cristo y el libertinaje. Hay que ser muy maduros realmente para no ser como este fariseo. Y esta es una característica principal de alguien religioso. Alguien que solamente ora consigo mismo. Es decir, da gracias por lo que él tiene. Da gracias por lo que él es. Da gracias porque él le dice, te doy gracias porque yo no soy como aquel que se fue a la borrachera. Yo no soy como aquel que falta cada domingo. Yo no voy como aquel que esto y que el otro. Dice el Señor que el publicano, avergonzado como el hijo menor, no quería ni levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho reconociendo y diciendo, Dios mío, sé propicio a mi pecado. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús?
Les digo que este fue a su casa y fue de justificado, antes que el otro fariseo que solamente hablaba de aquí tantos años te he servido, Señor, soy el mejor cristiano, yo siempre hago esto, yo siempre aquello, yo soy puntual, yo esto, yo lo otro. Hay muchos cristianos hoy en día así y creen que por eso son mejores que los demás. Pues el Señor dice que no. El Señor dice que es tiempo de gracia, tiempo de misericordia. Ahora, no abuse de la gracia de Dios, ¿verdad? No crea que porque no estamos en la ley, usted se puede comportar como le dé su regalada gana. O que usted está justificado si usted va y dice, me voy a ir hoy al antro, me voy a echar unas cervezas y cuando termine me arrepiento. No, hermanos, así no es. Porque al final de cuentas la Biblia dice que para el que está en Cristo no hay condenación. No, hermanos, tampoco. Porque Romanos 6, precisamente la carta de la doctrina principal que debe seguir cada iglesia, nos enseña que todos aquellos que hemos muerto al pecado, hemos resucitado para andar en vida nueva. ¿Amén? Porque si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. Yo no estoy diciendo que no puede caer de repente, que puede pecar por ahí. Hermanos, todos pecamos. Así que nadie se puede poner en el lugar del hermano mayor como un juez. Y decirle y reprocharle, oiga, pastor, ¿por qué le permite a ese hermano que haga esto, que haga aquello? ¿Que no sabe qué es esto y aquello? ¿Que no sabe que hizo lo otro, que hizo aquello? ¿Cómo usted le da permiso? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Por qué creen, hermanos? Porque se está aplicando misericordia. ¿Por qué? Porque se ve un arrepentimiento. Cuando alguien no tiene arrepentimiento, hermanos, ni crea de broma que puede participar en un ministerio en la iglesia. Pero pastor, pero hizo, dijo y deshizo. Muy bien, yo lo sé, pero ¿quién soy yo para condenarle? Cristo dijo, el que esté libre de pecado, lance su primera piedra. Y le dijo, si tú no ves la viga que traes en el ojo, solamente la paja del ojo ajeno, ¿dónde está tu misericordia? No nos llamaron para ser jueces, hermanos. Pero pastor, la Biblia dice que el justo juzgue. ¿Entiende el contexto? Hay que saber, hermanos, en qué podemos juzgar y en qué no. Y a nosotros no se nos dio la tarea de jueces precisamente, porque tenemos un solo juez. Amén. Juez justo nuestro Dios. Y Él es el que se va a encargar de ello. Número 3. Acción número 3 o característica número 3. El hermano que no debemos de ser, versículo siguiente, perdón, el 29, sigo leyendo. Dice, tantos años te he servido y no te he desobedecido jamás, y nunca, es la siguiente queja, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Otra característica, hermanos, muy curiosa y muy peculiar, es que se victimiza el hermano que es así. O sea, todavía aparte es legalista, no tiene amor, insensible, y todavía se hace la víctima. Él es el que se hace la víctima. Aún, fíjense, hermanos, viviendo en casa de su padre, con todas las comodidades de techo, comida, abrigo, bienestar, el hermano del hijo pródigo era un hombre amargado, que además se victimizaba. Nunca, dice, me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y eso pasa en la iglesia, hermanos, cuando vemos que un hermano, hermana se portó mal, vino a la iglesia, se arrepintió, está tratando de restablecer su vida con el Señor y se le llega una bendición a su vida. No sé, un mejor trabajo, tiene la oportunidad de viajar, yo qué sé, hermanos. Ustedes piénsenlo. ¿Y qué hace el otro hermano? Yo no entiendo al Señor. ¿Cómo es posible que le haya dado eso a ese hermano, esa hermana, si tiene como un mes que no se congrega? Si esto y lo otro, si esto y aquello. Y empiezan las quejas. ¿Y luego qué sigue? Yo que no falto ni un solo día. Yo que estoy aquí cada que el pastor quiere. Yo estoy aquí al servicio. Yo esto, yo no falto, yo lo otro. Se empiezan a victimizar, ¿verdad? Es una característica muy peculiar. Y puede ser hasta graciosa, pero es la realidad. Porque es una característica muy externa de quien es como el hermano del hijo pródigo.
un hermano que se hace la víctima. Número 4. Vamos a seguir leyendo porque es lo mismo, versículo 30. Dice, pero cuando, fíjense hermanos, qué interesante. Pero cuando vino tu hijo, fíjense. ¿No les suena así a algunos? A ver, hermanos mayores, cuando el hijo menor o el que sigue se porta mal, ¿cómo llegan con la mamá o con el papá? Tu hijo hizo aquello, tu hijo hizo lo otro. Es lo mismo con los cónyuges, ¿verdad? Cuando tenemos un hijo, una hija que nos da una satisfacción en la escuela y se porta bien, ¿qué decimos? ¿Mi hijo? Y cuando se porta mal, tu hijo hizo esto, tu hijo hizo aquello, tu hijo es como tú. ¿No es así? Bueno, pues esta es una característica de quien es como el hijo mayor. Llega y le dice, tu hijo. ¿Por qué no dijo mi hermano? Mi hermano. Pero vean qué interesante. Pero cuando vino tu hijo en un tono de reproche, que ha consumido, ahí viene la acusación, no estaba mintiendo, pero vean lo que sigue diciendo, que ha consumido tus bienes, porque eso es una realidad, con rameras. Ahora, sabiéndolo, dice, has hecho matar para él el becerro gordo. Así que, ¿cuál es la siguiente característica, hermanos? Los pecados del hermano del hijo pródigo, para él eran invisibles. El hermano del hijo pródigo, hermanos, necesitaba tanto de Dios como su hermano menor, cuyo pecado, por supuesto, del hijo pródigo era visible. Amén. Era a todas luces, se sabía lo que había hecho. Pero, en cambio, los pecados como característica del hermano mayor eran invisibles. ¿Y a qué me refiero con eso? Son internos. No se ven externos como el hijo pródigo, sino que el hijo mayor lo que tiene son pecados internos. Pues estaban dentro de su cabeza, de su corazón y de su alma. Lo carcomía el odio, los celos y la envidia de su propio hermano. Esos pecados, hermanos, que se cometen más de lo que quisiéramos aceptar, no son pecados visibles, ¿verdad? A menos que seas Caín. Porque muchas veces, hermanos, cuando nos encontramos con algún hermano o alguna hermana en esa circunstancia, hermanos, en nuestro corazón empieza a salir la queja, la murmuración, uno de los pecados más castigados rápidamente por el Señor, por cierto. Empezamos a juzgar, a criticar, a señalar, a enjuiciar, con odio, con rencor, con todo lo que usted quiera, y esos no se ven. Y creemos que somos mejor que el otro, de los que sí se ven. ¿Por qué? Porque andaba con prostitutas. Eso es visible. Pero yo que lo odio, es invisible. Así que soy mejor que él. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Pero, ¿desde dónde empieza lo malo? Desde donde le dice, tu hijo. Y muchas veces en nuestras oraciones, sí le decimos al Señor, Padre, no te entiendo, ese hijo tuyo, esa hija tuya, hizo y deshizo, y le diste un mejor trabajo que el mío. ¿Saben por qué? Porque se arrepintió. Y sus pecados son visibles a la luz de todo mundo. Sabe lo que es, sabe lo que hizo, y aún así regresó a la casa del Señor. Mientras el que se siente superior, todo se lo guarda aquí en el corazón. ¿Pero qué creen? El Señor dice que Él es el que pesa los corazones y los espíritus, y Él conoce y discierne los pensamientos, como dice Hebreos 4:12. Su palabra, hermanos, discierne todos los pensamientos y parte el alma, y como dice ahí, hasta los pensamientos. Así que, ¿qué pensamientos tenemos, hermanos, hermanas? ¿Son como los del hijo pródigo, de arrepentimiento, de decirle, ya no soy digno de ser tu hijo? Como este hombre mayor que le dice, tu hijo, porque mis pecados no se ven. Pero aquí estamos viendo la gran diferencia. Los pecados, hermanos, internos son peores que los externos. ¿Podemos engañar a las personas?
pero a Dios jamás. Y aquí está la evidencia. Número 5, versículo 31. Entonces le dijo, hijo, fíjense, todavía el Padre con la bondad, misericordia, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Usted que tiene varios hijos en la casa, usted sabe que esto es verdad, amén. Usted trabaja, usted tiene, compra, provee. ¿Para el hijo consentido? A veces sí, pero para la gran mayoría. Pero hermanos, trabajamos para todos, ¿no es así? Así que ninguno de nuestros hijos puede venir a quejarnos y decirles, ay, ese baño solo lo usa tu hijo, ¿verdad? Porque lo usamos todos, ¿no es así? Ese caldo tan sabroso que hiciste, que es chistoso eso, ¿verdad? ¿Lo hizo para todos o solo para el consentido? Entonces, ¿por qué siempre le da la pieza más grande al consentido? ¿Y qué es lo que viene a continuación del hermano? Le diste la pieza más grande a él que a mí. Qué chistoso eso, ¿verdad? Pero siempre pasa. Si me acordara yo, soy mayor de 6, imagínense. Así, hermanos. Pero, ¿cómo vemos esta parte, hermanos? Porque la ceguera es la siguiente característica de este hermano. Ceguera espiritual, porque este hermano lo tenía todo, pero a la vez no tenía nada. La ceguera espiritual del hermano del hijo pródigo le impedía ver los grandes beneficios que significaba vivir al amparo de su padre. Tú siempre estás conmigo, le dices el padre, y todas mis cosas son tuyas. ¿Cuál era la situación de este hermano? La envidia. Todo lo que ya vimos. No tenía amor, era insensible, era un legalista, se victimizaba, sus pecados eran internos y aparte ahora, hermanos, era ciego. Su envidia no lograba ver todo lo que el padre proveía para sus hijos, porque todo lo disfrutaba, mas sin embargo eso vino la queja. Y siempre, hermanos, es algo que debemos de tener en cuenta, porque quiero que vaya a Mateo 23, rápidamente ahí, Mateo 23, versículo 26. Mateo 23, versículo 26, fíjense las palabras para quien es como el hijo del hermano mayor, el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Ya llegó? Son palabras de Cristo. Mateo 23, 26. Fariseo, ciego. ¿Cómo le dijo? Ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Qué interesantes las palabras del Señor Jesús, porque de ahí viene una lista de lo que algo el Señor detesta, el legalismo religioso, y los llama hipócritas. Hipócritas viene del griego, de la raíz etimológica pantomime. Pantomime. ¿Usted ha visto a los mimos que hacen pantomimas precisamente? ¿Cuál es su característica? Dos caras. Dos caras. Una feliz y una triste. De ahí viene la raíz etimológica de hipócrita. Es decir, hermanos, por un lado, están felices, contentos, se sienten superiores, jajaja, jajaja, pero por el otro lado están con el rencor, con la envidia, con todo lo negativo. Y este hermano así era, lo tenía todo, pero no tenía nada. Y vean lo que dice Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 todavía lo dice aún más fuerte. Versículo 17, hablando de la iglesia moderna, la iglesia tibia que es la que hoy pulula. Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, como el fariseo, ¿verdad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, hermanos, el hermano del hijo pródigo tenía todo,
pero no tenía nada. Como la iglesia de hoy en día. Lo tiene todo, hermanos, pero a la vez no tiene nada, porque no tienen misericordia. No tienen amor por el prójimo. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque, como les decía el jueves, el mundo está lleno de maldad, de gente hipócrita, falsa, que te critica, que te ataca. ¿Por qué a la iglesia se viene a hacer lo mismo? No debería de ser así. Número 6. Regresamos a la parábola en Lucas 15. Dice la palabra de Dios ahí, 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con sus rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y dice el versículo 31, tú siempre estás conmigo y todas tus cosas son tuyas. 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Fíjense, hermanos, aquí la característica que adorna a este hermano es que no tiene el mismo corazón que el padre. Son familia, es su hermano mayor y no tiene el mismo corazón que su padre. Al conocer la noticia de que su hermano menor había vuelto a casa, el hermano del hijo pródigo, el mayor, prefirió quedarse afuera y no participar de la alegría de su progenitor, simplemente porque el amor del padre no estaba en él. ¿Y eso cómo se aplica a la iglesia, pastor? Vamos con el profeta, con el apóstol del amor. ¿Quién es? El apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9 dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, ¿qué le han hecho? Le han cegado los ojos. Hermanos, es tan simple y sencillo como eso. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Biblia? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, como a ti mismo. Eso lamentablemente, hermanos, no lo logramos apreciar cuando estamos en la propia iglesia. Pero pastor, yo me llevo bien con todos los hermanos, yo no hago nada. A ver, hermano, ¿qué aprendimos el domingo? Perdón, el jueves. La importancia de la comunión, ¿recuerdan? Si usted no tiene comunión con su iglesia, no tiene comunión con Dios. Imposible. Y Dios jamás va a utilizar ni a darle fruto a nadie que tenga comunión con su iglesia. No podemos, hermanos, les enseñaba el jueves, hermanos, a todos. No podemos nosotros estar en una postura por los diferentes temperamentos, caracteres de una y otra persona. Una persona es así, una persona es así. Siempre vamos a tener dificultades y conflictos, amén. Pero eso no tiene nada que ver con amarlo o no amarlo. Usted no puede venir a la iglesia y decir, pastor, a mí me cae gordo o gorda ese hermano o esa hermana. Porque si eso hace, el amor del Padre no está en usted. Así de sencillo. Ay, es que el hermano, la hermana es quién sabe cómo. Nunca se calla, siempre quiere ser el primer lugar, siempre quiere opinar, siempre quiere hacer lo otro. Me cae gorda. ¿Sabe qué, hermano, hermana? El amor del Padre no está en usted. ¿No será más bien que le tiene envidia? Porque tiene mejor talento que usted. ¿No será que usted más bien tiene otra cosa contra ese hermano porque en el fondo usted más bien quiere ser como ella o como él? ¿Cómo es posible eso, hermanos? Eso no se puede hacer en la iglesia. Hermanos, eso se vive allá afuera. Y creo que ya estamos cansados todos de tanta maldad que hay allá afuera. ¿Por qué vivir en la misma iglesia donde se supone que aquí tenemos el amor del Padre? Este es tu hermano. Fíjense, hermanos, ahora otra cosa aquí interesante.
porque pasamos a la última. El hermano del hijo pródigo, al no tener amor, ¿qué era lo que tenía? ¿Qué es lo contrario del amor? Odio. Fíjense nada más, el hermano del hijo pródigo odiaba y no reconocía a su hermano como tal. Esa es la séptima y la más devastadora característica de alguien que es como el hermano del hijo pródigo. Alguien que odia y no reconoce a las hermanas o a los hermanos de la iglesia como sus hermanos. Es triste, hermanos, porque al referirse al hermano derrochador, el hermano mayor habló de una forma completamente despectiva y carente de buenos sentimientos, porque lo odiaba, le envidiaba y prefería verlo arruinado lejos del hogar. Y eso lo vemos, hermanos, en dos frases. ¿Cómo corrige el Señor? Primero, le dice el hijo mayor al padre, tu hijo. Y vean lo que dice el Señor, el Padre, en el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano. ¿Cómo lo dijo el hermano mayor? Tu hijo. ¿Cómo lo corrige el padre? Tu hermano era muerto. Ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué triste, hermanos, de verdad. Cuando nosotros mismos no reconocemos a nuestros propios hermanos en Cristo como nuestros hermanos, porque según nuestro parecer no califican para mi estándar de comportamiento cristiano. Toda vida, hermanos, si usted conoce este dicho, porque es popular. Cada cabeza es un mundo. La Biblia dice que cada persona tiene un contexto de vida. Si una persona está de malas o tiene alguna situación que a usted no le agrada, usted sabe por qué esa persona se encuentra así. Entonces, ¿por qué la juzga? ¿Por qué la critica? Usted no conoce su contexto de vida. Usted no sabe por qué está enojado, por qué está frustrado, por qué patea piedras, por qué está amargado, por qué vive de esa manera. Usted no lo sabe. Cada persona tiene un mundo, un contexto. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de referirnos a una persona despectivamente, porque no sabemos qué es lo que le está ocasionando comportarse de tal manera. Mejor, hermano, hay que orar y preguntarle, hermano, hermana, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? No, ya no me voy a juntar con ella, nomás siempre está con una jetota. Hermano, con el primero que no se tendría que juntar será con el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor siempre está enojado, o al menos eso es lo que me dicen, ¿verdad? Es que usted, pastor, siempre se ve enojado, siempre se ve muy serio, parece que habla bien golpeado. Y usted, pastor, es así, es asá. Yo por eso ni lo invito a los tacos. Qué buen pretexto, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas es una realidad. Yo no me puedo quitar mi cara, ¿verdad, hermanos? Ahí reclámenle a mi papá. Pues. Pero así soy, hermanos. Y créanme que mi tono de voz no me ayuda, aparte, porque yo reconozco que tengo un tono golpeado de voz, pero no estoy enojado. A mí me cuesta mucho trabajo, hermanos, fingir mi voz, de verdad. Me esfuerzo demasiado, pero no estoy enojado. Así hablo. Así que no crea que soy militar. Y me gustaría tener, hermanos, un régimen militarizado en la iglesia para que usted proceda a la santidad y arrepentimiento. Pero el Señor no me lo permite. El Señor me dice, amor y misericordia es lo que quiero. Ay, Señor, si yo también me encuentro como el hermano mayor, ay, Señor, puedes dar permiso de ser como en la ley. Imagínense cuántos chipotes tú tendrías de tantas pedradas. Pero no me deja el Señor. Pero tenemos que ver, hermanos, precisamente que la parábola del hijo pródigo de la Biblia, no de mi percepción, nos enseña que la autocomplacencia puede generar actitudes de superioridad moral, falta de misericordia y servidumbre con alegría. Porque aquí también entra, hermanos, otra característica que hace esta hermana. Sirven en la iglesia de mala gana. Vienen a congregarse de mala gana. Están con una jetota, en lugar de gozarse porque están frente al trono de gracia del Rey. De que son salvos, de que son dignos por tener todos los días su palabra y ser enseñada cada que uno se congrega.
Venimos, hermanos, ay, pastor, pues es que yo tengo un ministerio y tengo que madrugar. Obvio. Si usted no madruga, usted llega tarde, yo no le voy a dar ningún ministerio. Si usted llega temprano, por supuesto, se le puede considerar para regresar a un ministerio, pero si siempre llega tarde, hermano, hermana, nunca le voy a compartir ni le voy a dar una responsabilidad. Porque si en lo poco no es usted fiel, mucho menos en lo más. Si no puede llegar temprano, hermano, imagínese si le doy una carga peor. Yo no soy un fariseo. Yo no le voy a dar una carga que usted no puede sobrellevar. Ahora tampoco le estoy diciendo que se venga conmigo, ¿verdad? Porque yo estoy aquí desde las 9:30. Ay, pastor, usted está loco. No, amo al Señor y amo servirles. Por eso estoy aquí, para servirles de la mejor manera. ¿Por qué? Porque todas mis cosas son de ustedes. Es lo que hace el Padre, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que imitar. Así que, ¿cuánto podemos aprender de esto, hermanos? Mucho, porque también representa a las personas religiosas de hoy que dan años de servidumbre y rígida obediencia a Dios sin ninguna celebración. Sin embargo, hermanos, todo le ponen peros, todo le ponen queja. Y es que, pastor, ¿por qué tan temprano? Y es que, pastor, ¿por qué en sábado? ¿Y por qué, si sabe que es el único día que yo descanso, por qué organiza las cosas el sábado? Porque así es. Y así se tiene que hacer. Así se tiene que hacer, hermanos. Pero pastor, y pues hay un solazo, y es que a esa hora el sol está todo lo que da, y que... ¿Qué se necesita para ser discípulo de Cristo? Tomar tu cruz y seguirle. Y dejar de ser tú mismo por un momento. Eso, hermanos, se requiere para servir al Señor y no ser como el hermano mayor. Empezamos a quejarnos y ponerle peros a todos, hermanos. No vamos hacia ningún lado. Y no se les puede considerar para nada más. Porque se ve la inmadurez y yo no les puedo dar una carga de la que no pueden llevar. No pueden, hermanos, soportar algo de mayor responsabilidad cuando algo tan pequeño como llegar puntual por su propio bien y por su propio testimonio, no se les puede dar algo más. Es una responsabilidad enorme, hermano, ser el hermano mayor. Y en la fe aún más. Tenemos mucho testimonio que dar. Así que, ¿cuánto podemos aprender? Hermanos, de verdad, es tanto que esto lo tendría que haber hecho mínimo, y se los digo sinceramente para los que estudiamos la Biblia, en 7 lecciones. Porque tendría que desglosar una por una cada actitud y enseñárselas así durante 2 meses y medio. Porque cuando, por ejemplo, hermanos, ahora que estoy orando por el curso de cómo estudiar la Biblia, siempre viene el hermano mayor a preguntarme lo que no debe. ¿Cuánto dura? Inmadurez total. Retírense. No son aptos para el reino de Dios. Ay, pastor, no sea así, es que mire. ¿Qué creen que es la vida cristiana, hermanos? La vida cristiana, yo sé que usted dirá, pastor, es que es puro sacrificio. No, hermano, ¿usted obedece rígidamente? ¿Usted obedece a su Dios siempre con peros y quejas? ¿O lo obedece completamente? No se puede estar a medias, ¿verdad, hermanos? Déjenme les digo, hermanos, alguna verdad que duele. No hay cristianos a medias. ¿Eres o no lo eres? Y el Señor lo dice, o eres tibio, eres frío o eres caliente, porque tibios Él los vomita de su boca. No hay salvos a medias, no hay medio salvos. O eres salvo o no lo eres. O te vas el día del rapto o no te vas. No te puedes ir a la mitad, no te puedes congregar a la mitad. Muchas veces así pasa, ¿verdad? Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otro lado. Yo preferiría estar en otro lado, donde no me estén regañando. ¿Qué cosas, hermanos? Luego se quejan de por qué una persona que se comporta mal,
que tiene esto, que hizo aquello, le atienden mejor. No es porque lo atendamos mejor. Es que, hermanos, entiendan esto. Cuando va usted a recibir atención médica a una sala de emergencia, ¿a quién atienden primero? ¿Al que viene con catarro o al que viene con un infarto? Lo mismo es en la iglesia, porque la iglesia es un hospital de pecadores, no de perfectas. Y Cristo vino no por los justos, sino ¿por quién? Por los pecadores. Entonces es lo que tenemos, hermanos, que imitar. El hermano mayor ya tenía y tiene todo lo que estaba recibiendo el hijo perdido. Además de quizás la celebración también pudo haber sido parte, pero no lo quiso. Así que él sentado allí, con su jetota, con los brazos cruzados, sintiéndose con derecho a algo que ya se le había otorgado, el amor de su padre y toda la porción de lo que era de su padre, ahora está enojado porque él cree que su hermano no se lo merece. Y muchas veces nosotros tomamos esa postura. Pastor, es que no se lo merece. Por supuesto que no. Claro que no se lo merece. ¿Y usted? ¿También se lo merece? ¿Quién de aquí se merece la salvación? ¿No fue otorgada por gracia? ¿Por misericordia? Hermanos, no podemos nosotros tomar postura como el hijo mayor. Si queremos ser como hijos del Dios Altísimo, tenemos que comportarnos como lo que se tiene que hacer. Si usted es el hermano mayor en la iglesia, y no estoy hablando de edad física, estoy hablando de edad de madurez espiritual, porque la edad física no es sinónimo de madurez espiritual. Incluso, hermanos, los años en la iglesia no te dan la postura de un hermano maduro en la fe. Puede llegar una persona, tener 6 meses y rebasarte inmediatamente en la edad espiritual. ¿Cómo es posible eso, pastor? Bien sencillo. Hizo 2 cosas. Se arrepintió y obedeció. Así es como se crece en la fe. Ah, pastor, pero es que yo me sé un montón de pasajes de memoria. Ok, felicidades. ¿Cuántos los practicas? Para todo aplicas Filipenses 4:13 y ni siquiera sabes el contexto en que se encuentra. Madurez, hermanos, es saber un solo pasaje de memoria y practicarlo todos los días. ¿Y cuál es ese pasaje? Primera de Juan 4. Vaya usted otra vez en el apóstol del amor, primera carta de Juan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a diario? Conforme a lo que estamos aprendiendo hoy. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21. Primera de Juan 4, versículo 21. ¿Ya llegó? Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento. No dice ahí opción 1, opción 2, opción 3, ¿verdad? Dice, tenemos este mandamiento. Cristo se lo dijo a los apóstoles en el mismo contexto cuando le dijo, este mandamiento nuevo los doy, que se amen los unos a los otros. ¿Y en qué se resume en toda la Biblia? Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermanos, ¿usted quiere practicar de verdad la Biblia? ¿Usted quiere entrar de verdad en una estatura en la plenitud de Cristo, en madurez espiritual como el hermano mayor? Practique este pasaje. Si usted dice que ama a Dios, usted no va a tener las 7 características del hermano mayor del hijo pródigo. Usted va a poner en práctica este pasaje porque dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué interesante, hermanos, porque 3 puntitos solamente ya para terminar. Ser como el hermano mayor es una actitud tóxica y muy prevalente en la iglesia de hoy. Es una tristeza. Pero así debemos de sentirnos nosotros, hermanos, porque no que tengamos más derecho que los que pecan, porque nosotros también todo lo tenemos con el Padre. ¿Amén?
Así que, hermanos, si usted no quiere ser como el hermano mayor, practique estas 3 cosas. Número 1, no debemos criticar los pecados de los demás. Primera carta a los Corintios 10, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Primera a los Corintios 10, 12. Vea usted cómo en términos prácticos, porque la vida cristiana es vida práctica, hermanos. Es de todos los días. Primera a los Corintios 10, 12. Así que, el que empiece a estar firme, mire que no caiga. Y eso siempre sucede con el hijo, con el hermano mayor, que se cree superior al hermano menor. El consejo de Pablo es, mira que no caigas. Ten cuidado. Número 2, no debemos escoger la miseria y el aislamiento por encima de la restauración y la reconciliación. Gálatas 6:2. ¿Qué dice? Vamos a ver. Gálatas capítulo 6, versículo 2. 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué tenemos que hacer? Apedrearle hasta que se me canse la mano. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Está ahí? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, maduros, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nunca escoger, hermanos, la miseria, el aislamiento por encima de la restauración y la reconciliación. Y por último, número 3, primera de Juan 3:1. Regresemos con el apóstol, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo le decía el hermano mayor? Tu hijo. ¿Y qué le dijo el Padre? Tu hermano. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, hermanos, punto número 3, debemos educar nuestra libertad para escoger el camino y la actitud que Dios propone, por amor a quien Dios propone. Se los leo otra vez. Debemos educar nuestra libertad para escoger el camino y la actitud que Dios propone, por amor a quien Dios propone. Esta historia, hermanos, de la asombrosa gracia de Dios y el gozo de ver a la gente volver a Él, es algo que nosotros tenemos que gozarnos cuando algo así sucede. Cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo, dice la Biblia que en el cielo hay fiesta. Y se supone que nosotros también tenemos que estar así. Cuando un pecador, un hermano que conocemos que se sentaba a mi lado, se fue al mundo, se ha arrepentido y regresó, también le tenemos que hacer fiesta. Tal vez no literal, ¿verdad? Pero sí gozarnos con él, gozarnos en su arrepentimiento, porque se dio cuenta de su error y ahora está nuevamente en la mesa del Padre. Así que nosotros, hermanos, tenemos que dejar esa actitud de derecho y egoísmo que debería, hermanos, ser derribada si ha sido cristiano de verdad. Y nunca, hermanos, es demasiado tarde para arrepentirnos si hemos estado comportándonos como el hermano mayor. Así que, hermanos, ¿qué hijo quiere ser usted? Yo sé que ninguno de los dos, ¿verdad? Porque ya se dio cuenta que uno es peor que el otro, aunque sus pecados eran visibles y del otro invisibles, externos e internos. Pero la misericordia de Dios, hermanos, es para los dos hijos. Él por igual reparte su misericordia todos los días.
¿Y cómo es que el Señor nos dice que todo lo que Él tiene es de nosotros? Tanto el oxígeno le llega al malo como al bueno. Tanto la lluvia le llega al bueno y al malo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ninguna. En la misericordia de Dios, hermanos, no hay excepción de personas. ¿Por qué debe de existir en nosotros? Seamos como el Padre, llenos de amor, de misericordia, para quien se ha decidido alejar del Señor. Pero también, hermanos, considerar a aquellos que regresaron arrepentidos de lo que hicieron. Eso es lo que tenemos que aprender y poner en práctica. Si usted ama a Dios, amará a su hermano. Nadie esté viendo, por favor. Todos con sus ojos cerrados. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración.